Continuamos en esta transmisión especial en conjunto con Prensa Libre y Guatevisión de la convocatoria de elecciones 2019, Decisión Libre 2019, y es el momento del análisis de lo que usted acaba de ver hace algunos momentos y los escenarios de esta próxima elección. Para conversar, nos acompaña en el estudio don Hugo Maúl Figueroa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña nuestro analista Philip Chicola. Philip, muy buenos días. Buenos días a todos. Y también nos acompaña Salvador Viguria, expresidente de la Junta Electoral del Distrito Central, que ha tenido mucha experiencia en la organización de esos eventos. Salvador, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Luego de escuchar las palabras de los magistrados, usted veía y podía interpretar cómo el magistrado Julio Solórzano pues daba y explicaba algunas de las variantes que se van a implementar en este proceso electoral. ¿Cómo llegamos a las elecciones 2019? ¿Cuáles son los retos en este comicio a realizarse en junio, 16 de junio? Philip, ¿cuáles van a ser los retos puntuales para estas elecciones? Yo empezaría diciendo que el cambio de ciertas reglas sustantivas del proceso electoral. Para los amigos que pudieron ver toda la transmisión, se dieron cuenta que hay una serie de nuevas dinámicas y de nuevas normas que no necesariamente estaban vigentes antes de esta elección. Empecemos con la más clara, el cambio del calendario. Antes la convocatoria se hacía a principios de mayo, la primera vuelta era en septiembre y la segunda vuelta era en noviembre. Ahora se corrió todo para adelante. Hoy la convocatoria es mediados de enero. La segunda vuelta será, la primera vuelta, perdón, será el 16 de junio y la segunda vuelta queda entonces para el 11 de agosto. Vemos también que en el marco de ese nuevo calendario electoral hay una división del proceso. Del día de hoy al 17 de marzo será una fase en la que los partidos inscribirán a sus candidatos. Una frase más administrativa. Digamos, el tribunal se va a encargar de la inscripción de candidatos, de todos los procesos administrativos relacionados a ello, y a partir del 17 de marzo hasta 36 horas antes de la primera vuelta será formalmente el periodo de campaña. Entonces, la campaña electoral se acortó significativamente. Estamos hablando de que ahora la campaña será de 3 meses efectivos. Claro. Cuando antes estábamos acostumbrados a campañas de 5 meses, 6 meses e incluso si contábamos la campaña anticipada de más de un año. Teníamos un año de campaña. Y luego, creo que este es un tema que va para mucho análisis, vemos unos cambios significativos en términos de financiamiento. Vemos cómo el Tribunal Supremo Electoral establece más controles. El techo de financiamiento privado se reduce a la mitad. El techo está en torno a los 29 millones de quetzales. Y aparte la prohibición según la cual los partidos no van a poder contratar libremente espacios en medios de comunicación, sino que hay un presupuesto de 73 millones de quetzales que se va a repartir equitativamente entre todos los partidos y esos partidos van a poder solicitar pauta en, ojo, aquellos medios que se hayan inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral. Una situación que ya provocó cierta controversia entre los fiscales de los partidos políticos. Correcto, pero al final, ¿qué estamos viendo? Que esta va a ser una elección muy atípica. Va a haber poca campaña, poco tiempo, no vamos a ver, digamos, aquella explosión de publicidad partidaria en medios de comunicación, sino va a ser una campaña bastante deprimida, si la queremos calificar de alguna forma. Don Hugo, con su experiencia, ¿cómo llegamos a este evento electoral, esta fiesta que son las elecciones, así se le llama? Más de 20 partidos políticos van a tener que presentar sus propuestas. Hay algunos comentarios e incertidumbre por parte de los fiscales de los partidos en la implementación de estas reformas y modificaciones a la ley electoral. ¿Cómo llegamos a junio, a 16 de junio de 2019? Bueno, en primer lugar, la serie de reformas a la ley electoral del 2016 rebasan cualquier reforma anterior no solo en su cantidad, sino también en su contenido. Por ejemplo, quisiera señalar ahí una campaña ya muy reducida, totalmente diferente a lo que ocurría en fechas anteriores, con muy pocos recursos. Quiero decir esto relacionado con el financiamiento privado. Creo que los aportes privados, financistas privados, creo que van a estar poco motivados
de hacer contribuciones a los partidos políticos. En primer lugar, por toda la complejidad que lleva implícitas estas reformas y todas las responsabilidades y compromisos que se generan a través del financiamiento, no solo para los partidos políticos en sí, sino también para quien está haciendo los aportes. O sea, que creo que en ese sentido el financiamiento privado va a ser verdaderamente escaso, a diferencia de lo que hemos visto en el pasado. También respecto a lo que es la duración del proceso electoral, que debido a la reforma sobre el voto nulo, se alargó prácticamente hasta la toma de posesión de los electos ya en el 2020. Es un periodo mucho más largo. Exactamente. Sobre lo del voto nulo, una consideración de mi parte, creo que es muy difícil que tengamos un 50% o más de votos nulos. Viendo un poco la historia electoral, el voto nulo en Guatemala ha sido relativamente bajo, 2%. En el 2015, que también había un ambiente difícil en el país, apenas llegó a 1.5%. O sea que yo no creo que eso vaya a ocurrir. No ha ocurrido prácticamente en ninguna democracia que haya una cantidad de 50% de votos nulos. Haciendo la salvedad que aquí no aplican tampoco, no se toman en cuenta el voto en blanco ni el abstencionismo. Claro, que eso no son otros temas. Entonces, esto trajo como resultado que había que buscar dentro del cronograma electoral un momento para hacer una elección repitiendo en cualquiera de los casos. El proceso electoral muy largo en términos de ver cómo funcionan efectivamente en otros países no es lo más adecuado. Aunque algunos no lo aceptan o no creen que sea así, yo creo que sí hay una parálisis de alguna medida en las actividades del país, especialmente económicas, nuevos proyectos, etcétera, que se prefiere esperar para ver qué es lo que pasa. Eso lo hemos escuchado. Claro, para ver qué escenario a qué escenario nos vamos a tener que enfrentar. Entonces, yo sigo pensando que la campaña larga, el proceso electoral largo, no lo veo beneficioso. Salvador. Y además solo agrego esto, también un cansancio de la población de estar un año en un proceso electoral. Creo que eso es algo que puede en el futuro, habrá que hacer revisiones necesarias, cada proceso deja enseñanzas que nos llevan a considerar cambios necesarios de acuerdo a las experiencias adquiridas. Don Hugo habla muy bien de ese ánimo, de ese ambiente electoral. Salvador, ¿cómo ves este ambiente, sobre todo cuando se trabaja en las juntas electorales donde hay mucha participación ciudadana? ¿Cuál debería ser la actitud de los guatemaltecos ante este evento electoral? No hemos escuchado muchas propuestas, a diferencia de comicios anteriores, pero hay mucha expectativa de la participación que se pueda dar del guatemalteco. Claro. Pues gracias por el espacio. Hay que recordar que Guatemala tiene un sistema muy particular en cuanto a la organización del proceso electoral. Además de tener el órgano supremo, siendo el Tribunal Supremo Electoral, la organización, coordinación y ejecución de los procesos se da en manos de ciudadanos independientes que conforman las juntas electorales departamentales, municipales y las juntas receptoras de votos. Esto, pues, de alguna forma descentraliza la gestión, coordinación y supervisión, y es parte de lo que ha permitido tener procesos reconocidos nacional e internacionalmente como transparentes y eficientes en los últimos 30 años. Creo que es fundamental que la ciudadanía siga participando. El día de hoy, con el decreto de convocatoria a elecciones, se empieza con la juramentación de las juntas electorales departamentales. Estas ya conformadas procederán a integrar juntas electorales municipales y eventualmente juntas receptoras de votos. En la elección pasada, pues, fueron más de 80,000, 90,000 personas que se requerían a título voluntario para integrar estas juntas receptoras de votos, así que es fundamental, independiente de la coyuntura o el ambiente que se esté viviendo, que la ciudadanía recuerde que la transición democrática está en sus manos y que es muy importante que se participe, porque es la mejor forma de velar
porque se mantenga un proceso transparente, porque el ejercicio de los votos de la ciudadanía se respete. Entonces estas juntas realmente son fundamentales y el día de hoy arranca ese proceso. Los cambios regulatorios, como bien mencionaba el licenciado Maúl, afectaron una serie de temas. En la parte de las juntas electorales se gana un mes, ya que estas no están sujetas a los otros procesos. Ese mes es importante, ya que da más tiempo para la integración de las juntas, para capacitación. Creo que hay que poderlo aprovechar. Es importante que el Tribunal Supremo dote de los recursos, procedimientos y reglamentos a estas juntas electorales con suficiente tiempo para que se aproveche este periodo. De los desafíos que trae el nuevo ciclo electoral, bueno, en el pasado la segunda vuelta normalmente caía en noviembre, que ya es usualmente fuera de época lluviosa y a la vez es después de que termina el ciclo escolar, lo cual permite mayor facilidad con el manejo de los centros de votación. En este caso, las dos vueltas serán en época de lluvia y en época de colegio, con lo cual la logística del uso de centros de votación se vuelve más compleja. Pero bueno, está arrancando el proceso y de vuelta lo importante es que la ciudadanía participe en la conformación de las juntas electorales. Importante visibilizar el trabajo de las juntas electorales, que son una garantía de cómo se lleva y se administra ese evento electoral, sobre todo en el día de las votaciones y la organización de las mismas. Pero vamos a un corte, regresamos para seguir en esta transmisión conjunta de Prensa Libre y Guatevisión. Regresamos a esta transmisión especial de Prensa Libre y Guatevisión. La convocatoria de elecciones 2019 se une a esta mesa de análisis. Estarro Zapeta. Estarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, luego de este acto en donde el Tribunal Supremo Electoral convoca a elecciones, más de 20 partidos están llamados a participar. Estarro, tus primeras impresiones de los desafíos que tendrá el Tribunal Supremo Electoral para 16 de junio de este año 2019. 16 de junio, día D, ¿verdad? Y una campaña muy corta, por eso 3 meses, y tomo tus palabras en decir que esta es una oportunidad. Yo sí la veo como una oportunidad. Pongámonos del lado de los optimistas, pongámonos del lado de la oportunidad de lo que podemos hacer, de lo que ha sido convocado hoy. Y se suspendieron y creo que entramos con 6 partidos más por la suspensión del trámite de cancelación de estos partidos. Y ahí había la pregunta, si alguien que es electo por estos partidos y luego son cancelados, ¿cuál sería ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los elegidos, sean alcaldes, diputados? También entra un gran tema que es el de la publicidad, el de la publicidad, cómo la van a repartir. Nos piden a los medios subsidiar bastante la publicidad de los partidos políticos. Entiendo que varios medios se salieron de la lista, entonces no están en la lista de compra del Tribunal Supremo Electoral. No se va a poder hacer campaña en redes sociales porque ninguna empresa de redes sociales se inscribió al final. Pues Facebook, Twitter y todos no se inscribieron. Yo molestaba que Mark Zuckerberg no vino a poner su nombre al Tribunal Supremo Electoral. En son de broma lo hacía bien en la radio, pero como sea. Esta campaña va a tener también características muy especiales. La campaña no inicia hoy, yo creo que eso lo tenemos que aclarar. Estamos hasta inicia marzo. Hoy, inicia en marzo. Ahora comienza el proceso de inscripción de Correcto. candidatos y luego ya en marzo se inicia ya el tema de la campaña electoral. 18 de marzo al 14 de junio va a ser la campaña electoral. 17 de marzo se cierra la inscripción de los candidatos. Ojo, y aquí hay otro tema que también es en materia de análisis. La inscripción de candidatos, muchos adelantan, se va a judicializar. ¿Qué va a pasar con el tema de los tránsfugas? Los diputados van a intentar inscribirse. La respuesta del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, ¿dónde van a terminar todas estas controversias? Comenzamos por acá, Philip. Es que aquí nos quejamos de que la Corte de Constitucionalidad resuelve de todo, pero el mismo sistema la obliga a resolver de todo. Por ejemplo, yo de entrada visualizo varios casos de potenciales candidatos cuya inscripción en última instancia va a terminar siendo resuelta por la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, hay varios exfuncionarios públicos que se habla, algunos de ellos ya están siendo nominados, podrían inscribirse como candidatos.
y una duda es si tienen o no tienen el famoso finiquito, la El constancia famoso- transitoria el de famoso carecer de juicios de cuentas. Por ejemplo, ahí creo que entran casos como se habla del alcalde de Villanueva, se habla del exministro de Finanzas, del exfiscal general, pero aparte también hay decenas de alcaldes que van por la reelección y que entre el periodo 2016 y 2018 la Contraloría General de Cuentas les presentó algún tipo de reparo. De reparo. Entonces la pregunta es, todos estos candidatos van a pelear su caso. Algunos, digamos, están en zonas más grises, otros son temas menores, otros son temas mayores, pero de entrada el tema del finiquito va a ser sujeto de impugnaciones o de pelear casos por la vía judicial. Segundo, el caso de Suri Ríos, para poner nombre y apellido. El caso de Suri Ríos, pues hay una interpretación que dice que ella, por ser pariente dentro de los grados de ley de un caudillo de golpe de Estado, la Constitución le prohibiría participar. En el año 2015 ella fue inscrita, se presentó una acción de amparo en contra de su inscripción, la cual no fue resuelta antes de la primera vuelta, perdió materia. Pero cuando vamos a ver lo que la Corte dijo, en consideraciones, porque nunca resolvió, daba a entender que ella no debió haber participado. Entonces, otra vez, creo que va a haber ahí un caso muy puntual en donde se va a pelear. Tercero, el tema de los tránsfugas. El tema de los tránsfugas, la ley quedó muy clara que los diputados que fueron electos por un partido no se pueden incorporar a una organización política hacia la siguiente elección. Pero hay ahí también unas zonas grises. Digamos, esa prohibición le afectaría a 76 diputados. Pero, por ejemplo, yo he escuchado el argumento. Hay diputados electos originalmente por el Partido Líder y el Partido Patriota que nunca se cambiaron de partido. Y ellos dicen, yo no soy tránsfuga por voluntad. A mí me cancelaron el partido. Claro. ¿Me no aplica o no existe. me aplica la prohibición? Entonces, ¿Qué va a ahí pasar? también hay una zona gris. O sea, aparte de los 76, hay un grupo que, si no estoy mal, son 8 o 9 que van a pelear ese argumento. Y cuarto, en el año 2015, digamos, en toda esa expresión de rechazo a la corrupción, el Tribunal Supremo Electoral, bueno, concretamente el Registro de Ciudadanos, no inscribió a varios candidatos bajo el argumento que no eran ni honorables ni idóneos. Caso de Alfonso Portillo. Alfonso Portillo. Pero aparte también hubo diputados, candidatos a diputados que no fueron inscritos Tenían por procesos. tener un proceso, ya sea penal en algunos casos, en otros casos era tan sencillo como un proceso de antejuicio. Y el argumento es, estas personas no cumplen el requisito de honorabilidad, por ende no las inscribo. ¿Qué va a pasar con eso? Otra vez, digamos, hay que ver si el tribunal mantiene ese mismo criterio o no. Pero todas esas situaciones, ¿quién las va a terminar resolviendo en última Dirimiendo instancia? la CC. Licenciado, Y después nos quejamos. licenciado Raúl, ese escenario de que las cortes van a ser el fin de todos estos problemas, todas estas diferencias, ¿cómo vamos a salir en esta etapa de la inscripción de candidatos y la posible judicialización de las candidaturas? Bueno, yo sí estoy de acuerdo y ya hemos visto una judicialización exagerada en muchos de los temas, principalmente porque no han cumplido las autoridades constituidas, no han cumplido con sus funciones como debe ser. Entonces eso motiva recurrir a las vías judiciales y por supuesto que todo termina en la Corte de Constitucionalidad. Mencionando el caso de los tránsfugas, yo creo que ahí en ese sentido la ley sí es clara en cuanto a indicar que no puede participar, no puede con un partido diferente al que lo llevó, o sea, el cambio de partido. Creo que para eso habría que reformar la ley electoral, porque es una disposición de esta ley constitucional. Y eso definitivamente no da tiempo. Con todo el proceso, no solo el proceso legislativo, sino después dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, que en algún momento dijo que no había inconstitucionalidad, en fin, una serie de situaciones. Yo creo que el proceso, como nunca, se va a dar estas situaciones de que paren resolviéndose por vía judicial, inclusive por Tribunal Constitucional, un montón de situaciones que debieran resolverse políticamente de acuerdo a las normas, el respeto a las normas que rigen los procesos. Lamentablemente, como eso no ocurre, entonces tiene que terminarse resolviendo en los tribunales. Pero dará tiempo de aquí a marzo. No creo. Doctor? No, yo no creo que en el caso de los tránsfugas no da tiempo, porque además no se puede reformar una ley cuando ya se ha convocado a elecciones.
Y los casos de honorabilidad, de casos Bueno, que vamos a ser recurrentes, ¿verdad? Ese es otro tema que probablemente se va a dar, indudablemente, ya se vio y es muy posible que se dé. Pero en fin, lo que hay que resaltar aquí es que mucho de esto se está resolviendo a través de tribunales, cuando debiera resolverse ya por otras vías democráticas. A eso ocurre. Pero insisto, lo que pasa es que como no se cumple cada uno de los funcionarios y las instituciones como debe ser, entonces paramos en esto. Creo que eso, lógicamente, va a tener sus problemas con el proceso. No creo que vaya a llegar ¿Puede a grandes desgastar hasta situaciones. cierto nivel el proceso electoral? Claro que sí, yo sí creo que sí. Porque también crea un desconocimiento de la población de qué es lo que está pasando, confusión por todas las situaciones que están en los tribunales. Creo que eso no hace bien a un proceso, Hay definitivamente. hasta implicaciones en la parte de la organización, porque muchos de estos procesos judiciales, y esto ya se vivió hace 4 años, pasan inclusive las fechas de inscripción. Y mientras no se defina quién puede estar inscrito y no se pueden imprimir papeletas, no se puede hacer una serie de cosas relacionadas con la organización del proceso. Y esto, como bien mencionaba Philip, no va a ser 1 o 2 o 3 casos aislados, puede ser una cosa mayor. Entonces sí es muy importante que se logren resolver con tiempo para que no afecte otra serie de temas más operativos, desde impresión de papeletas, fiscales que pueden participar y demás, porque eso sí puede tener una implicación distinta más allá de lo jurídico y lo político. Incluso hay casos en donde se imprime una boleta con el rostro de un candidato que luego ya no sale o se va la boleta así, pero no tiene una validez esa fotografía. Salvador, este problema, este escenario que vemos con las inscripciones, ¿puede desmotivar al votante, al ciudadano en cara a este evento electoral? ¿Cómo se puede enviar un mensaje de que esto no tiene que terminar eclipsando los comicios? Claro. Pues yo creo que cada proceso electoral ha traído retos distintos, ¿verdad? Desde procesos que han tenido mayores temas de violencia o inseguridad. Solo recordemos hace 4 años lo que se vivió en medio del proceso electoral con la salida y renuncia de la vicepresidenta, del presidente en su momento. Entonces yo creo que lo importante es que se reconozca el valor de preservar el proceso electoral desde la ciudadanía, el rol que se mantiene. Es importante el liderazgo que asuman las personas que están siendo juramentadas en las juntas electorales, ya que ellos son las puntas de lanza de motivar a estas pirámides de ciudadanos voluntarios para integrar las juntas municipales y juntas receptoras de votos. Y creo que hay que lograr separar lo que es la parte judicial política de quienes van a participar, pero reconocer que como guatemaltecos llevamos apenas 30 y pocos años de construir una democracia, hemos tenido procesos de transición democrática ordenados y ese es un activo y un patrimonio del país que no podemos poner en riesgo. Entonces, ver cómo tenemos la madurez política de separar lo que es tener una elección ordenada, transparente, en paz, de lo que sea toda la contienda electoral y política, que sí va a ser bastante complicada. Porque el discurso, lo menciona Salvador, pero el discurso que hemos escuchado de algunos funcionarios es de autoridades electas, pero que son legales pero no legítimas, o la frase de elecciones intervenidas. ¿Qué repercusiones tienen estas palabras cuando se está comenzando este proceso electoral, Estuardo? Mira, habrá quienes no les convenga la participación ciudadana. Y en esto, un paréntesis, un gran paréntesis, porque todavía el número de guatemaltecos que no se ha empadronado todavía es alto. 40%, lo mirábamos con los de Somos Más, con la plataforma, 40%. 16 de febrero se cierra el plazo para el empadronamiento. O sea, tenemos menos de un mes, mencionar, ¿verdad? Tenemos casi el mes para empadronarnos y aquí habrá que utilizar fines de semana, habrá que utilizar para ese proceso. Y la tecnología también aquí nos tendría que ayudar. Creo que legalmente no habría ningún problema en usar tecnología para empadronarse, ¿verdad? Pero todavía hay cierta desconfianza, algún papel que te tiene que dar, pero hay que hacerlo. O sea, aquí el paréntesis es, vaya a empadronarse. Ese sería el primer paso de ciudadanía, precisamente para poder tener esto positivo. Mira, si en el 2015, y qué bueno que lo dijiste, Salvador, en el 2015,
con una vicepresidenta en la cárcel, con casos de corrupción, con el presidente también en agosto siendo apresado. Estábamos en medio de una campaña, la sacamos bien, salimos bien guatemaltecos. Creo que esta la vamos a poder sacar bien también. O sea, no vería razones por las que no, aunque sí hay gente que no le conviene que las cosas salgan bien. Y está dando estos mensajes. Y que va a lanzar esos mensajes. Pero un mensaje puede ser, no te empadrones, eso no sirve de nada. No, empadrónense. Hay que participar. Hay que participemos. participar. Vamos a la pausa, volvemos con esta transmisión. Continuamos con esta transmisión especial, Decisión Libre 2019, una transmisión conjunto de Prensa Libre y Guatevisión, el análisis de la convocatoria de elecciones, los desafíos y los retos para los próximos meses. Hablábamos de cómo respaldar el proceso electoral. Philip, ¿qué mensajes enviar a la ciudadanía? Uno es la participación, pero empadronamiento, por medio del empadronamiento. ¿Qué otros mensajes se pueden dar para que el ciudadano se apodere del proceso electoral? Sea él el que lo lleve adelante, el que fiscalice el evento, el que cuestione a los candidatos. Miren, yo tal vez recalcar un punto que hacía Salvador. Entendamos nuestro sistema, porque cuando entendemos el sistema nos damos cuenta lo infalible o lo blindado que está el sistema electoral en Guatemala por la participación de ciudadanos como usted y como yo. O sea, al final del día, ¿quiénes integran las juntas receptoras de votos, las mesas electorales? Ciudadanos como usted y como yo. ¿Quiénes integran o quiénes coordinan los centros de votación? Ciudadanos como usted y como yo. ¿Quiénes integran las juntas electorales tanto a nivel de municipio como a nivel de departamentos? Ciudadanos. Aquí Salvador, sin estar vinculado a partido político, a ninguna organización, presidió la Junta del Distrito Central. Entonces, todo el proceso de la organización logística operativa del día de las elecciones, todo el proceso de contar los votos, de llenar las actas, de meterlos al sistema, quien lo realiza son ciudadanos. Ahí no están metidos partidos políticos, ahí no está metido ni siquiera el mismo Tribunal Supremo Electoral. Al final hay que entender que el tribunal no es quien cuenta los votos. Entonces, por eso cuando se dice es que el tribunal está intervenido, hace convenios con A o con B, no importa. Al final del día, lo que va a garantizar que estas sean elecciones libres, transparentes, en donde no haya ningún cuestionamiento, es primero que los ciudadanos participen y participar de muchas formas. Una forma de participar es cuando se empiecen a integrar las mesas, las juntas receptoras de votos, pues ir y formar parte de una mesa. Es que ¿qué más garantía de que uno pueda darle fe y testimonio de que el proceso fue limpio si yo me senté en una mesa y yo mismo fui parte de ese proceso? Claro. Otra forma, el voto. O sea, esa es la forma central de participar. En las elecciones 2015, en el marco de todo lo que estaba pasando, tuvimos la elección más concurrida de la historia democrática de Guatemala. La consulta popular del tema Belice, de abril del año pasado, para un tema, digámosle, nada polémico, inocuo políticamente hablando, también fue altamente concurrida para estándares internacionales de consultas populares. Entonces, ¿qué nos dice eso? Al guatemalteco le gusta votar, le gusta ir a participar, cree en su sistema. Donde creo que es importante es entender también que por este cambio de calendario, antes nos empadronábamos hasta julio. Ahora se nos vence el plazo ya en un mes. Febrero. Entonces, 16 de febrero. Digamos que también reconocer que estamos un poco contra el reloj. El Tribunal Supremo Electoral pues ha puesto a disposición diversos kioscos en diferentes puntos de la ciudad, en cada uno de los municipios del país, para facilitar el proceso de empadronamiento. Y número 3, la participación vía partidos políticos. Es que también, digamos, esto funciona en doble vía. Si yo quiero mejores políticos, lo que se necesita es bien sencillo, que más ciudadanos se metan a participar en política. Si yo no participo dentro de las estructuras, ya sea partidos políticos, comités cívicos, alguien más lo va a hacer. Y al final lo que termina ocurriendo es que ese alguien más no me gusta. ¿Quién es ese más? Pero al final, pero esto es, miren,
Aquí la frase que a mí más me gusta es que la política es como la física, detesta los vacíos. Si yo no me meto a participar, ya sea por un cargo de elección popular en una dirigencia de partido o simplemente ser afiliado o simpatizante de un partido, alguien más lo va a hacer. Y si los buenos, las personas que de verdad están aspirando a que las cosas sean de una forma diferente en Guatemala, no lo hacen, ¿quiénes son los que terminan participando? Los que están cómodos y viviendo felices con el sistema y con la situación actual de las cosas. O sea, eso también es un escenario en ambas vías. Doctor, en medio de este ambiente de polarización, pues también se han hecho señalamientos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Algunos los achacan de ser demasiado débiles o de no tener la infraestructura necesaria para implementar los cambios que tienen que hacer. ¿Cómo ve la función de los magistrados y el desempeño de las magistraturas? Bueno, yo creo que en medio de la complejidad de los procesos, yo creo que ha sido satisfactorio. Le ha tocado a este tribunal como ningún otro situaciones tan complejas como lo que se han vivido, no solo en el 2015, sino todo lo que creemos nos espera también en este. Yo creo que ahí, en cuanto a eso, yo no creo que el tribunal haya fallado, aunque desde luego hay temas que se prestan a interpretaciones. O sea, por alguna razón hay inconformidad, pero eso es materia normal en esas áreas. Lo que sí veo también es una cosa que es importante resaltar, que toda esta serie de reformas se concentraron prácticamente en dos temas, como es el financiamiento de los partidos políticos, fundamentalmente en términos que ya están suficientemente transferidos, y el otro, la campaña electoral. Esos son los dos temas. Pero veamos que no se tocó absolutamente nada respecto a lo que es propiamente el proceso de elecciones. O sea, se sigue reconociendo que la función del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la organización misma de las elecciones ha cumplido, los ciudadanos han cumplido también en los diferentes segmentos o diferentes actividades que involucran a los ciudadanos como las juntas receptoras, en fin, en fin. Yo creo que todo esto pues ha servido también para que haya una confianza, yo digo una confianza, alta confianza en las autoridades electorales. No se ponen en duda los resultados de los procesos electorales gracias a la descentralización y otras situaciones. Yo creo que en ese sentido caemos a estos dos temas que han sido el talón de Aquiles en los sistemas democráticos, no solo en Guatemala, sino en todas partes del mundo, como es el financiamiento, que se ha visto agravado por situaciones como crimen organizado, aportes anónimos, una serie de situaciones que han complicado verdaderamente. Entonces hay toda una estructura legal ahora para ir poniendo cierto orden ahí. No cabe duda que son normas que no resulta fácil adaptarse a ellas. Claro. Porque, por ejemplo, los partidos políticos están inconformes con este sistema de la pauta a través del Tribunal Supremo Electoral por los montos y otra serie de circunstancias, ¿verdad? Que los medios de más penetración en el país no han participado, todavía esto impugnado, pero en general yo creo que el tribunal, yo sí le daría o pensaría que tendría la aprobación de una mayoría de los guatemaltecos que sí ha sido muy estricto en garantizar la pureza del proceso electoral, dividiendo las dos situaciones, ¿verdad? En lo político ya sabemos que mucho de esto se va a ir a resolver a la Corte de Constitucionalidad y no en el Tribunal Electoral. Otra de las situaciones que da la idea de decir, bueno, esto se va a resolver no en el ámbito electoral, sino eso es a través del amparo, de la amplitud del amparo y una serie de circunstancias. Pero en general yo sí creo que merece sobre todo la confianza en el Tribunal Electoral en este próximo proceso. Y además creo que la asistencia va a ser muy, muy parecida a la que hemos tenido en procesos anteriores. Y que sea mayor. Ojalá que sea mayor. Alrededor de un 50 y pico %, yo creo que, pero no creo que va a haber una abstención que nos pueda preocupar. Eso le va a dar mucha legitimidad a la propuesta ganadora si hay una alta participación. Pero ¿qué expectativas del nivel de campaña electoral vamos a esperar en estos próximos meses? ¿Van a haber discusiones de ideas? ¿Va a haber
¿Se va a continuar con la idea de la polarización? ¿Qué va a pasar con las propuestas? ¿Qué invitación se le puede hacer a los candidatos que van a correr en esta ocasión? ¿Qué tipo de mensajes llevar a la ciudadanía para que ellos también incentiven la participación ciudadana? Creo que lo importante, y se mencionaba, era que todos luchemos porque tengamos un proceso legítimo, y eso se logra con participación y se logra teniendo un proceso en paz y donde el debate sea por ideas, no por otra serie de cosas que se puedan dar. Sumado a lo que mencionaba Philip de las formas de participación, la observación y fiscalización que se da desde entes nacionales e internacionales es valiosa, pero también los fiscales de los partidos políticos. Entonces, el primer mensaje que le enviaría a los partidos políticos es que ejerzan su rol de fiscalización, pero en un rol constructivo de velar por el proceso y no de obstaculizar el proceso que se vuelve un espacio de conflictividad. Eso, en el pasado han habido casos donde los fiscales son parte de lo que genera problemas durante el proceso o el día de la elección. Entonces, el primer llamado sería que los partidos políticos ejerzan su rol de fiscalización en orden y en paz por construir un proceso transparente. Y el segundo, creo yo, que con las limitaciones que se van a dar desde el financiamiento, campaña y demás que han mencionado ustedes, pues invitar a que se aprovechen los espacios de debate, como espacios como este, trabajo como lo que ha hecho la AGG en otros años de plantear quiénes son los candidatos a distintos cargos de elección pública y que en eso se enfoque la discusión electoral y no en la parte judicial o en la parte más compleja que sabemos que se va a dar. Y que va a ocurrir y que va a desgastar de algún modo el espíritu de la elección, pero hay que separarlo, como bien ustedes lo acaban de mencionar. ¿Qué más recomendaciones a los partidos políticos para que utilicen muy bien sus minutos de espacio, de aire, envíen mensajes claros y eviten, creo yo, la conflictividad y las campañas negras? Y creo que, vamos a ver, eso depende de la demanda, depende de nosotros los ciudadanos. Tenemos que exigirlo. Exijámoslo, porque en la medida que no lo exigimos, no se siente presión sobre el partido político para que nos diga varias cuestiones. Primero, ¿cuál es la base de pensamiento? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su ideología? La ideología no es mala. Y por favor, díganme, ¿qué creen? ¿Qué piensan? Y allá decido yo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero díganos, un partido es básicamente un conjunto de ideas que es seguido por un grupo de personas. Y esas personas luchan porque otros se unan a ese grupo y lleguen al poder a partir de esas ideas. Pero cosas más sencillas. ¿Ya? Por ejemplo, todos los partidos van a hablar de desarrollo. Levantan la mano a todos los que están de acuerdo con el desarrollo. Todos levantan la mano, ¿verdad? Por supuesto que todos vamos a estar de acuerdo con el desarrollo, con el progreso, con el trabajo, educación, salud, Claro. Seguridad. Ya no nos, en la lucha contra la corrupción, todos, la lucha contra la corrupción. Ya no nos digan eso. Vamos a la pausa y continuamos con este rosario de oferta electoral Yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy... de la que vamos a escuchar en los próximos meses, en marzo, para ser específicos. Bueno, vamos a la pausa, volvemos. Regresamos con esta transmisión especial Decisión Libre 2019. Le doy la palabra a Estuardo para que no digas que te estoy quitando minutos de aire como el Tribunal Está haciendo Electoral. campaña, mire, está haciendo campaña. No, pero sí, en análisis siguientes vamos a ver lo de la publicidad, porque lo puedo decir, lo voy a decir de lo más coloquial posible. Sí le hicieron un daño a los partidos políticos con esta división de la publicidad. Es muy poco lo que tienen. Eso es muy malo y eso se dio por una razón sencilla. Los partidos pequeños, generalmente, y lo voy a decir así, partidos de izquierda, que se quejaron porque los otros partidos, principalmente los derechos, tenían mucho pisto para hacer campaña y ellos no, dijeron todos iguales. Y todos iguales con lo mínimo ahora. Y algunos casi que no van a tener ni espacio. Entonces, esto va a afectar. Pero quería regresar a la parte donde las preguntas, ¿verdad? Todos están de acuerdo con la salud, la educación, la seguridad, la lucha contra la corrupción, el desarrollo, el progreso y todo. Sí, todos estamos de acuerdo. Pero hay preguntas que usted como demanda, porque para mí es una cuestión de demanda política, tiene que hacer. Ok, la salud, ¿quién la va a pagar? ¿Quién la va a dar hacia adelante? ¿Cómo la mido? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuánto tiempo me pongo? ¿Ya? Porque decir, todos queremos una mejor salud, sí. Pero ¿qué significa mejor salud? Las acciones. ¿Cómo voy a evitar la corrupción en ese proceso?
Solo para poner un ejemplo, o sea, ¿qué, quién, cómo, cuándo, quién está encargado, cuánto cuesta, de dónde va a salir el dinero? El discurso populista. De Correcto, el algunos discurso candidatos. populista se desbarata en la medida que usted le hace las preguntas fundamentales, usted demandante del servicio política, porque al final, y el servicio gobierno, hay que hacerle estas preguntas. Y cuando no le puedan decir cuánto cuesta, y la pregunta más importante, ¿y ese dinero de dónde va a salir? ¿Ah? Porque es obvio que va a salir de nuestra bolsa. ¿Y cómo vamos a evitar que no haya corrupción? ¿Y los parámetros de medición, los indicadores que vamos bien o que tenemos que cambiar de rumbo, cómo vamos a entrar a ese proceso? Ahí se desbaratan todos los populistas porque ellos no saben cómo responder a esto. Ellos les dijeron, vos habla de salud y decir que es buena y que es bonita y que bueno y que le vamos a dar a todos salud. Ah, sí, ¿a qué precio? ¿En dónde? ¿Va a aumentar la cobertura de? Ah, sí. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Quiénes van a ser los encargados? ¿Lo permite la ley? Todas esas preguntas son las que tenemos que hacer en este proceso fundamental de aclararnos las ideas nosotros, pero también exigirle que nos digan, no solamente que creen, esas ideas en visión, cómo las llevan a una misión, se ponen objetivos y se ponen hasta precios encargados, tiempos, esfuerzos y todo para ver si son exitosos o no. Sí, un votante informado, ¿no? Así es. Un votante con un criterio. Pasamos a la etapa de las conclusiones. Luego de esta convocatoria de elecciones 2019, ¿cómo podemos cerrar este tema? Hay mucha expectativa de lo que pueda ocurrir. Hay retos de parte del Tribunal Supremo Electoral y está la garantía de la participación ciudadana. Philip. Bueno, yo creo que este proceso electoral va a ser un proceso de aprendizaje. Por todos los cambios que se han dado, lo que hemos venido platicando. Yo creo que hay... No esperemos que sea perfecto. Pero es que ningún proceso ha sido perfecto. Ni lo serán, tampoco van a ser. Como tampoco ningún proceso electoral ha sido desastroso. O sea, aquí también yo creo que tenemos que valorar que nuestras elecciones han sido sumamente exitosas. Aquí nunca hemos tenido un cuestionamiento sobre la legitimidad de los resultados. No ha habido un cuestionamiento serio respecto de dinámicas electorales, de si se permitió o no se permitió que un candidato no participara o si, digamos, hubo algún tipo de incidir de forma ilegal sobre las elecciones. Eso nunca se ha dado y nunca se va a dar, esperaría yo. Creo que hay nuevas reglas. Como todo sistema humano, vive un proceso de perfectibilidad, de ir generando cambios en función a la experiencia. Creo que hay nuevas reglas que nos va a tocar ir aprendiendo sobre la marcha sus implicaciones. La primera, estamos aquí hoy en enero hablando de convocatoria cuando estábamos acostumbrados a que esto fuera en mayo. Y así creo que conforme vayamos caminando sobre el proceso electoral, nos vamos a ir dando cuenta si ciertas reformas fueron positivas, vamos a ir dándonos cuenta de las verdaderas implicaciones, ya no de lo que creemos que puede pasar, sino de las verdaderas implicaciones de otras. Probablemente vamos a encontrar que hubo reformas que fueron negativos y será algo que habrá que atender más adelante, pero creo que es parte de ese proceso de aprendizaje institucional. Y yo sí me quedo con una última reflexión. Yo creo que las elecciones vienen a oxigenar un poco el escenario político. Yo creo que, digamos, hemos vivido unos 16, 18 meses muy tensos en Guatemala. Prácticamente cada 3 meses andamos hablando de conflicto político, de inestabilidad. Yo creo que hoy las elecciones vienen a ser una bocanada de aire a la discusión política en el país. Y creo que eso es algo también que no estábamos tan acostumbrados a que las elecciones se sintieran tan refrescantes como lo que está pasando hoy en Guatemala. Y la última, a mí me gustan las elecciones. A mí, de verdad, para mí el día de las elecciones me parece que es una fiesta cívica, se siente, no sé, un aire diferente. Y yo creo que como ciudadanos aprender, digamos, a valorar la ventaja que tenemos de tener una democracia. Hay países en el mundo, por ejemplo, veamos el caso de Venezuela, en donde no pueden tener unas elecciones libres y los ciudadanos añoran ir a participar electoralmente. Yo creo que los guatemaltecos tenemos que darnos cuenta que somos muy afortunados porque en el mundo todavía las democracias no terminan de consolidarse, de tener un sistema democrático. Pero también tenemos que aprender que la democracia no solo es ir a elegir un presidente cada 4 años, es participar, es informarnos, es ser más activo. Democracia sin ciudadanía no genera resultados. Y ahí es donde nos toca a nosotros ponerle las otras patas a la mesa. Doctor, una última reflexión luego de esta convocatoria de elecciones. Una de las cosas es, y coincido con Philip, yo creo que no hay motivos para sentirnos frustrados con el proceso que viene. Yo creo que siempre se espera de un proceso electoral que haya cambios, de una u otra forma.
O sea, esperamos que venga algo mejor. Las circunstancias dirán cómo se desarrolla todo esto. Pero el gran papel de los partidos políticos y sus candidatos, que son también quienes deben convencer a sus electores, pero no se convencen con falacias, con ofrecimientos imposibles de cumplir. Yo creo que ese papel les corresponde especialmente a los partidos y sus candidatos. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué podemos ver en esto? Porque las reformas que se han hecho a la ley electoral son para ver cambios. Queremos ver esos cambios. Aplicados ahora, ¿tendremos algún resultado diferente? Esperamos que tengamos un resultado diferente. Pero sí recalco nuevamente esta responsabilidad que le corresponde a los candidatos, esos discursos populistas que no tienen ningún respaldo. Yo creo que debemos también analizar efectivamente las ofertas, las propuestas, los proyectos de los candidatos y de ahí pues escoger la mejor solución. Hay una situación también muy característica de este proceso, que es posible que lleguemos a 26 binomios presidenciales. Porque dado que de acuerdo a la reforma, el partido que no postule candidatos a la presidencia y vicepresidencia ni a la mitad para los distritos electorales, ese partido se cancela. Entonces se están jugando la vida del partido. Así es. Así que lo vamos a ver en los próximos días, vamos a ver cómo vamos a llegar a 27 candidatos. 27 binomios. Difícil, por supuesto, en materia de darse a conocer no solo las personas, sino los proyectos. Y para el partido pequeño es muchísimo más difícil en estas circunstancias tan restringidas de poderse darse a conocer no solo como candidatura, sino de los partidos mismos. Bueno, pues eso es algo que el tiempo nos irá diciendo cómo puede ser resuelto. Salvador, mensaje para la ciudadanía. Gracias. Tal vez 3 mensajes rápidos. El primero, participar. Ya dijimos que pues, la primera forma es ejerciendo el derecho al voto. Si no están empadronados, vayan a empadronarse. Pero voten. Si no han participado, ya lo han hecho. Siempre los espacios de las juntas receptoras de votos van a estar ahí disponibles. Es la mejor forma de cuidar el proceso electoral. También lo mencionó Philip, si tienen vocación de participar como candidatos o correligionarios de algún partido político, háganlo, observación, pero participen del proceso electoral. El segundo mensaje tal vez es informarse, y esto va desde la mecánica para poder participar. Muchas de las preguntas tradicionales son, bueno, voy a votar donde siempre voté, o si ya me empadroné, me tengo que volver a empadronar, ese tipo de cosas. Hay que informarse, no necesariamente va a votar uno donde siempre votó, eso depende de temas de logística, si los centros de votación y demás. Si uno cambió de residencia y quiere votar cerca de su casa, hay que actualizar la información, eso todavía se puede hacer, siempre y cuando uno no cambió de municipio. Si uno cambió de municipio, pues ya pasó ese plazo, pero hay que informarse en lo operativo. Y como ya mencionaron, informarse de las opciones políticas, escuchar, leer, buscar para uno poder el día de la votación emitir un voto informado. Y bueno, ¿verdad? Como ya se mencionó también, esta vez inclusive el voto nulo tiene algún peso. Entonces, y lo importante es esa participación informada. Sobre eso. Y la última, que es tal vez un mensaje para mediano plazo, como bien mencionó el licenciado Maúl, las reformas que se realizaron y se están implementando en este proceso, pues son bastante limitadas. En el año último se tuvo una serie de discusiones sobre otras reformas que quizás son importantes, desde algunas que fortalecerían aún más la independencia del Tribunal Supremo Electoral, como otras que son muy demandadas por la población a nivel de lo que es la conformación de los partidos políticos y la forma de votar por nuestros representantes. Y eso ya no va a aplicar para ese momento, pero creo que es un punto y seguido que hay que retomar al terminar las elecciones de una siguiente lista de reformas. Bueno, se nos terminó el tiempo del análisis, esta hora del análisis de la convocatoria de elecciones 2019. Esta transmisión especial en conjunto de Prensa Libre y Guatevisión, Decisión Libre 2019. Usted no se vaya, quédese en sintonía, que en media hora inicia Noticiero Guatevisión de la 1 p.m.